Una delegación uruguaya respondió hoy en Ginebra ante el Comité contra la Tortura de la ONU una serie de preguntas sobre la política que está llevando adelante nuestro país en materia de derechos humanos. Uruguay asumió una serie de compromisos y está siendo evaluado por este Comité de la ONU para ver si los está cumpliendo. A todo esto, hay una serie de organizaciones uruguayas que no están de acuerdo con la política que aplica nuestro gobierno en este tema y de hecho están realizando una serie de reclamos, por ejemplo, que se quiten trabas judiciales para poder avanzar en la investigación de distintas causas, y también se está pidiendo que se repare a los que eran niños y niñas en época de dictadura. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Una delegación oficial del Estado uruguayo compareció hoy en Ginebra ante el Comité contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas. Respondió sobre asuntos relativos al cumplimiento de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes. Los países que firmaron y ratificaron este tratado internacional deben someterse periódicamente a la revisión de los expertos independientes que integran el comité sobre los compromisos contraídos en la Convención. Posteriormente, el órgano emite un informe con señalamientos y recomendaciones. Uruguay conformó una nutrida delegación para velar por su imagen en el sistema internacional de derechos humanos. Viajaron a Suiza la viceministra de Relaciones Exteriores, Carolina H., el director del INAU, Pablo Abdala, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, y otros jerarcas de esa cartera. También del Ministerio de Defensa Nacional, de la Suprema Corte de Justicia y de la Presidencia de la República. También viajó el comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit. Tras mantener diferencias con el gobierno, quienes no formaron parte de la delegación oficial fueron los integrantes de la Institución Nacional de Derechos Humanos. De todos modos, el organismo hizo llegar un breve informe sobre la situación del país. Antes de las audiencias públicas con la delegación oficial, el Comité contra la Tortura de la ONU tuvo una reunión reservada con representantes de distintas organizaciones locales. Estos actores enviaron a los expertos informes alternativos en los que informan su visión sobre el desempeño del país en la materia. A instancias de la revisión de este año, en las reuniones de Ginebra únicamente compareció Tamara Zamudio, representante del Servicio de Paz y Justicia, SARPAJ, y del Comité de los Derechos del Niño del Uruguay. Participaron también de forma remota representantes de Amnistía Internacional, un colectivo que trabaja en asuntos relativos a los efectos del terrorismo de Estado, conformado por Memoria en Libertad, el Grupo de Mujeres Denunciantes y el Área de Derechos Humanos del Servicio de Extensión de la Universidad de la República y la organización Unidos por los Derechos Humanos de reciente incidencia en el país. Los informes del SARPAJ fueron de los más exhaustivos que recibió el Comité sobre la situación de Uruguay. El principal hace un balance integral de los incumplimientos de lo pactado en la Convención contra la Tortura en distintos terrenos. Tendremos unos cuantos contenidos sobre este tema esta noche en Lado B. En primera instancia vamos a recibir a Victoria Sequeira, que es integrante del colectivo Memoria en Libertad. Victoria, es un gusto tenerte por acá en Lado B. Gracias, un gusto siempre venir a tu ciudad. Estábamos haciendo el resumen de lo que está ocurriendo, de lo que ocurrió en Ginebra. Ustedes también formaron parte esta semana de esa situación ante el Comité contra la Tortura de la ONU. En primera instancia, ¿seguiste lo que ocurrió hoy con la delegación que está en Ginebra? ¿Qué nos podés contar a propósito de lo que se escuchó allí? Primero eso, el 4 comparecimos nosotras, junto con las 28 denunciantes, las mujeres denunciantes. Fue un colectivo, un informe en coalición, el único de Uruguay. Y nada, después de hacer nuestro informe, también seguimos las preguntas que hizo el comité después al Estado, y hoy seguimos desde la Sala Mayolo también las respuestas del Estado. Bueno, algunos de nosotros en algún momento nos tuvimos que parar e irnos porque era increíble las declaraciones del Estado. O sea, uno escuchaba esas declaraciones y esas respuestas, primero que trataban de contestar poco y además mentían descaradamente, ¿no? Como que hablaban de que habían leyes reparatorias. Con respecto a nosotros les preguntaron eso específicamente. Y después también parecía que las cárceles de nuestro país eran bárbaras y todo lo demás, ¿no? Me parecía el mundo de maravilla. Ahora vamos a ir a la charla que tuvieron, al encuentro que tuvieron ustedes entre semana, a los puntos que ustedes están reclamando. Pero cuando decís, me tuve que levantar e irme cuando estabas escuchando lo que decía la delegación de Uruguay, ¿dónde están las principales diferencias en ese sentido? Y las diferencias están,
Ellos están en las antípodas de lo que nosotros reclamamos, ¿no? Y además la característica de que los otros informes han sido de organizaciones que trabajan sobre una población. Nosotros somos víctimas directas del terrorismo de Estado junto con las 28 denunciantes y somos los únicos que las víctimas desde Uruguay plantearon este informe. Entonces, claro, se siente diferente, ¿no? A estas organizaciones de repente pudieron seguir sentados ahí. A nosotros nos genera mucha frustración eso, que frente a Naciones Unidas se presenten informes que después no se llevan a cabo, no es real, ¿no? Fue una delegación nutrida la de Uruguay, Sí. partiendo desde la viceministra Carolina H., pasando por el comisionado parlamentario Juan Miguel Petit, que ha elaborado distintos informes muy críticos sobre la situación carcelaria de nuestro país, y entre otros también el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Santiago González, del Ministerio del Interior. ¿Ustedes tienen algún reparo con la delegación que presentó Uruguay en Sin Ginebra? duda, sí. Con Petit no, pero con el resto de los que fueron. Fue un abogado también, no recuerdo el nombre, pero sí, porque, bueno, este señor González está denunciado, ¿no? Hoy, por maltrato, por discriminación, etcétera. Y bueno, y además lo vimos eso, hacer política barata, porque no fue a ningún punto exacto y lo que hace es prometer que algo va a cambiar y que están en eso y que todo está bien y defender la ley de urgente consideración. Fue lo que hizo. Hoy. Victoria, en las reivindicaciones, los reclamos, ustedes piden quitar trabas judiciales para poder avanzar en la investigación de distintas causas, y lo que mencionaba en la introducción, ¿no? Que los que eran niños y adolescentes en la época de la dictadura también sean comprendidos en estas investigaciones y en cierta medida reparados. ¿Dónde se paran ustedes también para lanzar estas reivindicaciones? Bueno, nosotros, el Estado uruguayo ya tiene hace 3 años una recomendación de la Institución Nacional de Derechos Humanos de reconocernos, porque hay fundamentos históricos que muestran que nosotros no fuimos un daño colateral, ¿no? Fuimos un objetivo del terrorismo de Estado, ¿no? Con la intención de que no siguiéramos la ideología de nuestros padres o no, pero sí fuimos víctimas de tortura, de violaciones, abusos sexuales en allanamientos, en las cárceles, en las visitas, y bueno, el Estado sigue sin reconocernos. Nuestro colectivo tiene data del 2008 y desde el 2018 estamos conformados como un colectivo de derechos humanos y tenemos desde el 19 la recomendación de la INDH y seguimos sin respuestas del Estado, ninguna. Y no solamente eso, sino que vemos que actores políticos de los partidos de gobierno están apropiándose de nuestro idioma, nuestro lenguaje que usamos para reivindicar los derechos humanos y para pedir justicia. Esta última noticia que acabamos de tener de que se va a festejar el mes del soldado en mayo, cuando sabemos que mayo es el mes de la memoria para todos los uruguayos, es la marcha del silencio, seguimos sin saber dónde están nuestros desaparecidos y seguimos sin muchísimas respuestas del Estado con respecto a su responsabilidad, ¿no? ¿De cuántos casos estamos hablando más o menos de las niñas, los niños? Nosotros somos miles, porque nuestro colectivo es un amplio, abarca un amplio espectro, ¿no? O sea, clandestinidad, exilio, prisión, nacimiento en cautiverio, etcétera, ¿no? Es muy amplio el abanico en Es ese muy sentido, amplio, ¿no? sí. Y estamos hablando de qué situaciones que pasaron, por ejemplo, estas personas cuando eran chicos. Y eso que te decía, hay casos de abuso sexual en allanamientos. Hay casos de abuso sexual en las visitas también, ¿no? Después, bueno, sistemáticamente nosotros sufríamos allanamientos. Los que no se exiliaban sufrían allanamientos constantemente. Los exiliados perseguidos, exiliados en América Latina perseguidos ferozmente también. Y bueno, tenemos vivencias claras de que el Estado practicó tortura psicológica y física contra esos niños y adolescentes, sin tener ningún tipo de opción nosotros, ¿no? Porque más allá, obviamente que nadie elige una cárcel o un exilio, pero sí hay hasta la generación anterior a nosotros, había una opción, ¿no? Uno militaba en un gremio o en un sindicato y bueno, era una opción. Acá estamos hablando de muchos que no elegimos
ni dónde nacer, ni hicimos nada, ¿no? Y sin embargo estamos perseguidos. Nuestros legajos que son públicos, hablan de eso, de vigilancias, persecuciones a nosotros, ¿no? Más allá de las anotaciones que tienen inteligencia, policía, inteligencia militar, sino con nosotros, ¿no? Es el niño tal fue a la escuela hasta ahora, va acá. Y bueno, obviamente éramos un objetivo y tenemos pruebas para eso, el Estado lo sabe y sigue haciendo caso omiso a eso. Ustedes están reclamando una reparación integral en ese sentido, Sí, ¿no? Al Estado. sí, en principio un reconocimiento, que se nos reconozca como víctimas directas, ¿no? Nosotros ahora mismo hay una ley de salud que ampara a nuestros padres, a la generación de nuestros padres, que nos ampara a nosotros en salud como un daño colateral, ¿no? Como hijos de. Y no creemos que tenga que ser así, creemos que tiene que haber una ley reparatoria para nosotros, ¿no? En ese sentido, Victoria, ¿han tenido contacto con este gobierno? Tuvimos una vez contacto enseguida que asumieron, y nos atendió Beatriz Argimón, nunca más nos contestó un mail, lo único que hizo fue preguntar cuántos éramos y sacar cuentas de ver si había rédito político o no, y nunca más nos volvieron a atender, jamás. Y cada un mes nosotros mandamos a Presidencia un mail para que se nos atienda, y sin embargo vemos que se atiende al Foro de Montevideo, a los familiares de los presos en Domingo Arena, torturadores, responsables de desapariciones en nuestro país, que los reciben a cada rato además, porque no solo los reciben ahí, los reciben en el Senado, y tenemos esto del nuevo proyecto de ley de Cabildo Abierto de este partido de la coalición ¿Cómo le evalúas eso? Bueno, nosotros en realidad en el cuerpo nos da miedo. Hay uno de los presos a los que se quiere mandar a la casa, que no hay razones, porque toda la gente que está en Domingo Arena está juzgada con todas las garantías de un Estado democrático, y muchísimos, la mayoría de estos torturadores están en su casa, ¿no? Como Ramas, daban la noticia de Ramas. Ramas está en su casa hace mucho tiempo, y acusado de crímenes graves, ¿no? Crímenes de lesa humanidad. Y a nosotros lo que nos pasa con nosotros comparecimos como colectivo ante la Comisión Constitucional a pedir por favor que esta ley no se apruebe, porque sí, porque nos da miedo. Hay uno que es responsable de una compañera nuestra de un abuso sexual a sus 8 años en su casa en un allanamiento. Y entra en el paquete de que quieren liberar, por ejemplo. Imagínate esa mujer hoy cruzarse con ese señor, ¿no? En la calle, porque ya sabemos cómo son las prisiones domiciliarias en este país de estos señores, ¿no? De hecho, los que están presos es porque han intentado fugarse, muchos de ellos, otros se han fugado. Digo, hay razones lógicas de un poder judicial para tenerlos presos, ¿no? Recién mencionabas a la Institución de Derechos Humanos y su recomendación, ¿no?, sobre este tema. Ahora, no hay un buen vínculo entre la institución y el gobierno. De hecho, la institución no está participando, no es uno de los organismos que está representando a Uruguay en esta instancia en Ginebra. ¿Cómo lees eso también? Bueno, hay una clara intención de desmantelar la Institución Nacional de Derechos Humanos, de cambiar su dirección, que viene haciendo un trabajo excelente. Pero bueno, están recibiendo también de Relaciones Exteriores, se recibió un informe de que era bueno mantener la institución como tal. Hoy en día es la única parte estatal, si se quiere, que se encarga de buscar restos, de que tiene las posibilidades de eso, de investigar. Y nada, y además que va a favor de las leyes internacionales, de las normas internacionales, ¿no? Tener una institución de derechos humanos. Te propongo sumar otra voz. Vamos a salir del estudio un poquito. Vamos al móvil. Vamos a una muestra. Sí. Una muestra muy interesante, que de hecho vos venís de ahí. Vengo de ahí. Y ahora vas a volver a la muestra. Pero vamos a ver de qué estamos hablando, ¿eh? Bien. Vamos ahí al móvil porque está nuestra compañera Macarena Vico, a quien le damos la bienvenida. Maca, te vemos y te escuchamos.
Buenas noches, Wilmar. Bueno, sí, estamos acá en el Centro de Exposiciones Subte, en la Plaza del Entrevero, en el marco de la inauguración de la muestra Esta es nuestra historia y la tuya, que bueno, busca visibilizar las historias de víctimas del terrorismo de Estado, en este caso niños, niñas y adolescentes. Bueno, por eso es que estamos con Francesca Casariego, que le damos las buenas noches y gracias por estos minutos. Y bueno, en esto de recuperar estas voces, estas historias, primero que nada me parece que es importante que bueno, nos cueste la tuya y la de tu hermano, que algunas personas lo conocen, otros no, y bueno, un poquito a empezar por ahí. Bueno, Bárbara, muchas gracias. Bueno, gracias por estar acá en esta exposición. Bueno, con mi hermano Camilo, cuando él tenía 7 años, yo tenía 3. En realidad yo nací en Italia y por eso mi nombre, en el exilio de mis padres, que se habían ido con Camilo en Italia en el 74. Nací en el 75 y en el 78 mi madre, en coordinación con compañeros del PP, se va a hacer la resistencia a la dictadura acá y a denunciar justamente toda la violación de los derechos humanos que estaba sucediendo en el Uruguay, las desapariciones de sus compañeros. Entonces se instalan con un compañero, Universindo Rodríguez, se instalan en Porto Alegre. En noviembre del 78, en un operativo del Plan Cóndor. Entonces, esto se entiende que había militares uruguayos y militares uruguayos y brasileros trabajando en conjunto. Mi madre es detenida, luego llegan a nuestro apartamento y somos los 4 detenidos, Universindo, Lilian Celiberti, Camilo y yo. A nosotros, en un primer momento, cuando vamos a cruzar la frontera, nos traen para Uruguay y cuando hacen el cruce de frontera le hacen un símil de fusilamiento a mi madre y ahí mi madre dijo, tengo algo para ustedes, llévenme de nuevo a Porto Alegre. Y eso era un domingo y dice, el viernes voy a recibir una visita. Ella confiaba mucho como en el trabajo que estaban haciendo de coordinación con sus compañeros, entonces confiaba en que ese tiempo ellos iban a darse cuenta de lo que estaba pasando, de que ella había sido secuestrada. Y bueno, y así un poco fue lo que sucedió. En realidad su primera idea era que no nos separaran de ella. Pero bueno, a nosotros nos mantuvieron como rehenes, nos tuvieron secuestrados en Uruguay, nos cambiaron de lugar un par de veces, según los relatos de mi hermano. Yo era muy pequeña, tenía 3 años, así que hice un gran bloqueo en mi mente y bueno, pero él recuerda que varias veces nos llevaban de un lugar a otro y cada vez que nos llevaban nos envolvían en alfombras. Para trasladarnos. En ese tiempo, que pasaron varios días, realmente los compañeros notan que algo sucedía porque la comunicación con mi madre se había cortado y entonces llaman a la prensa brasilera y el viernes, en vez de caer un compañero a la casa de mi madre, donde la tenían ahí, tenían hecho una ratonera ahí en la casa, llegan los periodistas brasileros. Bueno, los brasileros quedan totalmente ahí. Es un periodo que Brasil había algunos medios de prensa funcionando, cosa que no existía acá en Uruguay, ¿no? Era mucho más restringida la prensa y entonces ellos denuncian, cuando dicen que son periodistas, los libera, ¿no? Porque primero llegan y los engañonan y no sé qué. Cuando ellos dicen que son periodistas brasileños, bueno, cambian ahí la táctica y les dice que son ilegales en el país, que no pasa nada, que no sé qué. Pero bueno, al otro día ellos empiezan a investigar y nada se sabía de ese hecho. Entonces ahí empiezan a sospechar que realmente la llamada telefónica que hablaba de secuestro realmente iba por ahí y salen noticieros en la prensa brasilera diciendo secuestro de los uruguayos, una pareja y 2 niños fueron secuestrados y se dio una revuelta pública, social, la gente salió a la calle. Bueno, acá estaba mi abuela también buscándonos, fue a Brasil, salió en los medios de prensa y el movimiento, la presión fue tal de los medios de prensa y de la sociedad entera que a mi madre le tuvieron que blanquear, digamos, que pasara a ser presa política y no la mataron, ¿no? Que ese era como el destino y sabemos hoy por hoy que
que fue el destino de la mayoría de las personas que fueron tomadas por dentro del plan Cóndor fuera del país y traídas ilegalmente a Uruguay, ¿no? Entonces, bueno, nosotros con mi hermano fuimos trasladados ilegalmente acá, y a mi madre bajo presión, tortura y demás le hicieron firmar documentos que decía que ella había ingresado al país con armamento y que nos había abandonado a nosotros en la frontera. Después de ese momento ella queda detenida, pasa a ser una presa política, después la tuvieron 1 año y medio en el batallón 13, después la pasaron a Punta de Rieles, y bueno, y ahí empieza como otra instancia, digamos, otra parte de nuestra vida, que es las visitas a los centros, a nuestra madre, al penal, y todas estas circunstancias, digamos. Cuando hablamos de víctimas de terrorismo, con niños, hijos de secuestrados, bueno, contás que ustedes estuvieron secuestrados 18 días, también en las instancias en las que visitaban a su madre, también vivieron situaciones en las que sufrieron el terrorismo, ¿no? Claro, bueno, el colectivo Memoria y Libertad, que es el colectivo que está hoy por hoy haciendo esta exposición y que lo que busca, que su objetivo es visibilizar las historias de quienes fuimos niñas, niños y adolescentes víctimas directas del terrorismo de Estado, y también el hecho de sentirnos víctimas directas tiene que ver con esto de que no fueron situaciones colaterales las que vivimos, que muchas veces como que la historia ha generado eso, de que bueno, los hijos de, y entonces colateralmente existió una vulneración de derechos, sino que había una acción sistemática de ejercer violencia contra niñas, niños y adolescentes. Entonces el colectivo reúne a personas que entendemos, que nos sentimos como que fuimos directamente afectadas por el terrorismo de Estado, y buscando como por un lado el reconocimiento social, el reconocimiento del Estado, y también la construcción de memoria y el aporte de nuestras memorias y de nuestros relatos para esa historia, ¿no? Como que en realidad entendemos que siempre no está tan en foco las memorias de quienes fuimos niñas, niños y adolescentes, que vivimos situaciones muy diversas las personas que estamos en este colectivo. Camilo y yo fuimos secuestrados, otros vivieron situaciones de allanamientos, vivieron abusos sexuales en los allanamientos, o en las visitas, en la revisión de las visitas, y bueno, nacimientos en cautiverio. Hay como una diversidad, el exilio también, ¿no? Hay una diversidad de experiencias, y bueno, esta exposición busca poner las narrativas, nuestras memorias, en esto de entrelazar y construir la memoria colectiva. ¿Qué vemos en esta muestra que inauguró hoy en Subte? Se puede visitar hasta fines de mayo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Acá el compañero estaba mostrando, bueno, no sé, tenemos fotos, hay objetos. Contanos un poco por eso. Bueno, los objetos que presentamos acá fueron recibidos desde los centros carcelarios, entonces tenemos de diferentes partes del país, por lo general eran realizados para niñas, niños y adolescentes, o por un familiar, o por compañeros. En muchos casos trabajaban de forma conjunta en el penal de Punta de Rieles, en el penal de Libertad, las madres o los padres en forma conjunta para la realización de estos objetos. Para nosotros fueron siempre son objetos muy queridos, porque bueno, era como acompañarnos y traernos un poquito como al día a día, a tener como un poco más cerca la presencia de nuestras madres o de nuestros padres, ¿no? Entonces, la exposición lo que busca es poner en valor estas memorias, y está acompañada entonces de algunos relatos que dan cuenta también de esos objetos, dónde se hicieron, cómo se recibieron, lo que significaban para quien lo recibía. Y demás. Y después, bueno, tenemos también fotos. Esta es una muestra colectiva, eso que busca también mostrar la diversidad y la cantidad
que de niños, niñas, adolescentes en esta situación, ¿no? Que en realidad que tuvimos padecer y sentir y vivir la violencia del Estado concretamente hacia nosotros. Bueno, para cerrar, acá tenemos 3 fotos tuyas, ¿verdad? Sí, acá, bueno, tenemos esta que estoy con Camilo, estamos en Italia, es durante el exilio, previo al secuestro. Después tenemos otra que es cuando ya cuando estamos en Montevideo, es como la primer foto posterior al secuestro, que estoy con Yara, que es mi vecina, que bueno, que era muy loco porque ella vivía frente a frente frente a mí, y las dos teníamos nuestros padres exiliados y nuestras madres presas, ¿no? Entonces era como un espejo así verse, y bueno, y acompañarse también. Para 2 niñas de 3 años eran como experiencias como muy fuertes y a veces que no terminábamos de procesar, pero juntas como que conversábamos, hablábamos del tema, yo qué sé, hablábamos si creíamos en Dios o no, y decíamos, ¿cómo puede vivir Dios, existir un Dios y que no, porque nosotras no vivimos con nuestros padres? Cosas así, ¿no? Como que hacíamos reflexiones así en conjunto. Y después está, bueno, la foto de la salida de mi madre, como esta experiencia tuvo una repercusión pública muy fuerte. Habían fotógrafos brasileros, la prensa brasilera siguió muy de cerca toda la historia de mi madre, del secuestro de mi madre y de Universildo Rodríguez, y entonces el día que mi madre salió estaba la prensa ahí y nos sacaron esa foto que es el primer abrazo en libertad. Bueno, Francesca, muchas gracias por compartir tu testimonio. Por acá todo, Wilmar, seguimos contigo. Dale, Maca, muchísimas gracias por ese precioso móvil. También el abrazo a Francesca y a Lilian Celiberti también, su mamá. ¿Hay cosas tuyas ahí, Victoria, en esa muestra? Objetos no, hay una foto con un traje de indiecita. Una de las cosas que hacían nuestras madres también. Yo fui secuestrada con mi madre a los 80 días en el operativo Elena Quinteros. Mi mamá era la que vivía con Elena en Mazzini, y entonces crecí yendo a Punta de Rieles todas las semanas. Y entonces cada fin de año yo les decía en una visita de qué iba a ser la fiestita de fin de año, y mi madre en conjunto con sus compañeras me hacían los trajes. Entonces estoy ahí con el traje cuando hice de indiecita a los 4 años. Objetos no hay porque me he movido por el mundo y ya no me queda nada, pero hay objetos preciosos. Sí, lo veíamos ahí. Sí. ¿Me permitís hacer una pequeña pausa y seguimos conversando? Dale. Breve pausa, y ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Victoria, algo lo mencionabas recién, estuviste detenida 48 horas cuando eras una bebé, tenías menos de 3 meses, y tu mamá fue a parar al 300 Carlos, ¿no? Me imagino que después tuviste como esa etapa de esa necesidad de reconstruir la historia, ¿no? Sí, que fue de grande, ¿no? En principio, nosotros, o sea, crecí yendo al Penal de Libertad, entonces para mí, de Punta de Rieles, todos los domingos además íbamos, y claro, para mí era normal eso que contaba Francesca, de que bueno, ella tenía un espejo con quien hablar y todo lo demás. A mí no me pasaba porque iba a una escuela y no habían otros hijos con sus padres detenidos. Entonces, claro, y después la adolescencia, después sale mi madre, y bueno, toda la relación, reconstruir esa relación, que tampoco el Estado acompañó en eso. En ese momento Serpaj nos asistió con asistencia psicológica y tal, pero muy difícil reconstruir ese lazo, ¿no? Hoy, por ejemplo, contaban Camilo Casariego que estaba en Italia, exiliado, y venía, como estábamos, teníamos los teléfonos pinchados, todo lo demás, en ese momento él llegaba de Italia a visitar a su madre y le suspendían la visita. Y claro, y él mucho tiempo estuvo pensando, ¿por qué mi madre se porta mal cuando yo vengo, ¿no? Ellos utilizaban todo eso, esa relación, para socavar esa relación todo el tiempo. Entonces, después cuando nos encontramos con esos padres rotos, además, destruidos,
nada, reconstruir esa relación fue muy difícil. Y después, bueno, a muchos de adultos empezamos a procesar, a muchos nos pasó cuando tuvimos hijos, que empezamos a querer saber más. Yo no tuve la suerte de tener a mi madre y poder preguntarle hoy, porque se murió en el 98, pero bueno, me he encargado y sigo, ¿no?, investigando y tratando de reconstruir esa historia que también me la robaron, ¿no? ¿Y qué pasó después cuando volvió la democracia? Y bueno, después que volvió la democracia, volvió con una ley de impunidad, ¿verdad? Pero Y te pasaste por situaciones violentas también. sin duda, sin duda. Mi madre, como declaró cuando Germán Araujo en el Senado empezó a hacer una investigación por Elena Quinteros, mi madre era una de las testigos. Testigos, incluso está en su juicio, en su legajo del juicio militar, que le preguntan por Elena, cuando ella estaba en un cuartel con Elena en ese momento, cuando la llevan, a ellos los llevaban de los cuarteles donde los estaban torturando a sus juicios con un jurado militar, ¿verdad? Y abogados militares, además. Eran farsas, ¿no? No eran juicios. Bueno, a ella aparece que un juez le pregunta por Elena y ella dice que sí, que ve cuando la detienen y que está con ella, etcétera, ¿no? Entonces, y bueno, y ahí parte de los viejitos de Domingo Arena entraron a mi casa varias veces en democracia, la ¿En qué año estamos amenazaron. hablando de esto? Y 86, 87, hasta el O 87. sea que entraban a tu casa directamente. Sí, 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 2 veces entraron a mi casa, una vez viviendo en un barrio, otra vez en otro, a amenazarla, a decirle que no hablara, ¿no? Que si no iba a tener que ir, porque tengo tíos exiliados también, como sus hermanos y tal, ¿no? O sea, bajo amenaza en todo momento. Que de hecho el otro día estaba leyendo, en verdad, cuando existía la Oficina de Verdad y Justicia de Presidencia, nosotros pedimos nuestros legajos sobre vigilancias de inteligencia, etcétera, ¿no? Y es increíble ver que hasta el 98 hay apuntes. Hasta el día que se murió mi madre hay apuntes sobre qué hacía, si iba a un comité, si no, se había juntado, ahí es cuando se empiezan las expresas a juntar y elevan una carta al gobierno de que destituyan a Silveira, por ejemplo, y eso está todo anotado en apuntes de inteligencia, ¿no? Vos en su momento iniciaste una denuncia penal sobre este caso, ¿no? Sí, intentamos la preparamos, no la presentamos a un juzgado, sí intentamos prepararla con Fiscalía, muy agradecida con todo el trabajo que se hizo en Fiscalía. Y bueno, claro, y todos los testigos, o sea, o están muertos o gente que no se reconoció, con mi madre, por ejemplo, que estuvo en el 300, ¿no? Que todavía están vivos, que no pueden declarar nada que no vieron, porque los juicios se hacen así, ¿no? Porque ahora estamos instalando todo un discurso de parte de la derecha de que esos genocidas, para mí, están mal juzgados, no están condenados. Sí hay algunos condenados, digo, porque se transmite, es como, ahora es el nuevo mantra y la gente piensa que es así, ¿no? Y están con todas las garantías del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, claro, si vos no tenés pruebas y testigos, ¿no? Porque he escuchado, por ejemplo, a Mercedes Vigil diciendo, no hay pruebas. La otra vez, no sé a quién fue que escuché de Cabildo Abierto en un programa diciendo, un senador de estos que hace homenajes en las medias horas, diciendo, bueno, le preguntaba a un periodista, y bueno, pero había gente en los pozos, no sé qué, que me traigan fotos del pozo, decía el señor. Entonces es como que estamos en un punto, vos hoy me preguntabas cómo nos sentíamos, y para nosotros es un horror, es como ver una película que ya vimos. Y hoy en día tenemos hijos, hoy en día está pasando que la policía entra a un auto a sacar a un adolescente, ¿no? Entonces, nada, o sea, estamos totalmente en contra de que se apruebe esa ley, en contra de esos discursos, de que se apropien de un lenguaje. Acá en Uruguay hoy no tenemos presos políticos, sí hubieron durante el terrorismo de Estado, ¿no? Y eso tenemos que decirlo una y otra vez porque el tema de la memoria es muy frágil. Entonces, por eso nos parece tan importante hacer esta muestra. Claro, ahora en este camino, Victoria, hacia la verdad y la justicia, es una carrera contrarreloj, porque muchos ya no están. Y algunos de los que saben la verdad no hablan,
pero también son muy mayores, ¿no? No sabemos cuánto tiempo más van a vivir. Ese es un tema también en el momento de llevar adelante esta causa, ¿no? Sin duda, pero lo más importante y lo más preocupante es la falta de voluntad política. Eso es lo más preocupante, ¿no? Porque los testigos se pueden morir, está todo bien, se pueden morir todos. Una vez un presidente nuestro dijo, esto se va a terminar cuando se mueran todos, nos muramos todos. Y no, porque hay una generación de víctimas directas que vamos a seguir reclamando y demostrando que las brutalidades y las barbaridades que hicieron, y vamos a seguir buscando a los desaparecidos. Un Estado tiene todas las herramientas para buscar, para abrir archivos, y esto se viene pidiendo ya hace demasiados años, y no es justo, ¿no? Victoria, te agradezco tu tiempo y tu visita aquí en Lado B. Muchísimas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos, ustedes se quedan en la pantalla de TV Ciudad, ya se viene La Aldea en algunos minutos. Nosotros volvemos el lunes en vivo a las 20 horas. Que pasen bien, chau.